Vamos a hacer este ejercicio, que es el del año 2019. Lo primero que nos piden es la resistencia equivalente. Lo primero que voy a hacer es numerar las resistencias para saber de cuáles estamos hablando. R1, R2, este le voy a llamar R3, a esta R4 y a esta R5. ¿De acuerdo? Lo primero que voy a hacer son los paralelos de R1 con R2, que son igual que el R4 y el R5. Podemos ver que son dos paralelos de dos resistencias de 10 que son exactamente iguales. Le voy a llamar a esta la resistencia, por ejemplo, 1, 2, ¿vale? ¿Qué va a ser para hacerla? 1 partido de R1, 2 es igual a 1 partido de 10 más 1 partido de 10. Por tanto, obtengo de aquí que R12, que será igual a R45, es igual a 10 partido por 2, que son 5 kiloohmios. ¿Vale? Muy bien, por tanto, ya tendría un circuito en el que tendría aquí una resistencia de 5 kiloohmios, luego tendría la de 10K, y luego por último, bueno, 10K, que también son 10 kiloohmios, y luego este equivalente que vuelve a ser 5 kiloohmios. La fuente me dicen que son 50 voltios, pues ya está. Ahora estas tres son en serie, por tanto la resistencia equivalente del circuito, lo primero que me piden es la suma de 5 más 10 más 5, que estos son 20 kiloohmios, o lo que es lo mismo, si lo queremos poner en ohmios, 20.000 ohmios. Tendría un circuito en el cual tendría una resistencia de 20 kiloohmios y una fuente de 50 voltios. Por tanto, ya con esto puedo calcular la intensidad total, que es lo que me piden también en el apartado A, la intensidad total, que es el voltaje, 50 dividido de la resistencia, 20.000. Porque así de esta forma la intensidad me da en amperios y me da 0,0025 amperios. O lo que es lo mismo, 2,5 miliamperios. Vamos con el apartado B, la tensión en bornes de cada receptor. En 1 y en 2 tengo la tensión en bornes, que es la tensión entre estos dos puntos. O lo que es lo mismo en este circuito, es la tensión entre este punto y este. Esto será V1 igual a V2. ¿De acuerdo? Entonces voy a aplicar la ley de Ohm. La intensidad la conozco, es la intensidad total del circuito la que atraviesa esta resistencia. La acabo de calcular, 0,0025. Por la resistencia equivalente, que son 5.000 ohmios. Esto me da igual a 12,5 voltios. Esta es la tensión en 1 y en 2, ¿de acuerdo? La tensión entre este punto y este. En 3, la tensión en 3, volviendo a aplicar la ley de Ohm, es la intensidad total, toda la intensidad que suministra la fuente atraviesa R3, ¿vale? Por tanto, vuelve a ser la intensidad total, que ya he calculado, por la resistencia, que en este caso son 10.000 ohmios. Esto me da 25 voltios. Y luego tendría que calcular V4 y V5, que si lo observo es exactamente igual que V1 y V2. ¿Por qué? Porque la intensidad es la misma y la resistencia también. Por tanto, ya puedo decir que esto es 12,5 voltios, porque son las mismas operaciones que ya he hecho en V1 y V2. Vamos con el apartado C, que es la intensidad en cada receptor. En 3 es la más fácil. En R3 la intensidad que circula es directamente igual a la intensidad total, ¿vale? Toda la intensidad atraviesa la resistencia de 10K. Por tanto, esto es igual a 2,5 miliamperios. Y si observo por la primera ley de Kirchhoff, la intensidad total cuando llega aquí se divide en dos partes. ¿Y qué ocurre en este caso? Que como las dos resistencias son iguales, tanto aquí como aquí, la intensidad que se deriva hacia cada lado tiene que ser la misma. Por eso puedo poner que en la resistencia 1, en la 2, en la 4 y en la 5 tengo la misma resistencia, la que se ha dividido, porque las 4 son iguales. Y esta resistencia en los cuatro casos es la intensidad total dividida para 2, o sea, 1,25 miliamperios. Muy bien, y ya puedo calcular las potencias, que en este caso tengo en estas dos
resistencias, en P1 y en P2 el voltaje que tengo es V1 igual a V2, lo tengo aquí, 12,5, y la intensidad la acabo de calcular, que es 0,00125. Esto me da 0,015625 vatios. Si lo quiero poner en milivatios sería 15,625 milivatios. En la tercera será el voltaje 3, que son 25 voltios, por la intensidad 3, que serán 0,0025 amperios. De esta forma, esto me queda 0,0625 vatios o pasándolo a milivatios, 62,5 milivatios. Y por último, P4 y P5 tampoco me es necesario hacerlo porque me vuelve a dar las mismas operaciones que en P1 y P2, ¿vale? Por tanto, ya lo tengo hecho, estos son 15,625 milivatios. ¿Por qué? Porque son iguales que P1 y P2. Muy bien, y con esto estaría hecho el ejercicio.